Yo vivía cerca de mami. Ella me dijo, hijo, no te vayas a tu casa esta noche. Mami se iba a morir esa noche y quería despedirse de su hijo mayor, con el dolor tan fuerte que tenía en todo su cuerpo. Y yo no podía hacer nada para aliviar su dolor. Recuerdo que a las 10 de la noche yo me hinqué frente a su cama y yo le dije, Dios, ¿dónde estás? Y yo comencé a llamarle y yo decía, ¿dónde estás, amado mío? Y yo decía, ¿dónde está el Dios que me dijo que me amaba? Y mami lloraba y decía, ay, y yo sin poder hacer nada. Ya los médicos decían, no se puede hacer nada, un ataúd esperándola. Y recuerdo que comenzamos a orar y orar y orar y no sucedía nada. Mi esposa comenzó a decir, yo sé que estás aquí. Nunca olvido esa canción. Por 3 largas horas mi esposa no cesó de cantar, decir, siento tu caminar, y yo miraba y decía, ¿dónde estás? Hasta que a las 3 de la madrugada yo sentí que una cortina que estaba en la habitación se movió, como que un viento fresco entró. Y cuando ese viento fresco entró, una voz volvió a hablar, me dijo, hijo, estoy en casa. Cuando yo levanto el rostro, la señora que por muchos días estaba, que no se movía, que casi no hablaba ni comía, estaba sentada en la cama y dijo, tengo hambre, quiero comer. Y me citó, me dijo, quiero guineitos, quiero yuca, ñame, digo, pero cuántas cosas, y quiero pescado. Hola familia Promesas, te damos la bienvenida a este espacio Promesas Podcast, donde vamos a bendecir mucho tu vida a través de cada uno de los invitados que pasan por aquí. Y por supuesto, hoy tenemos otro invitado desde República Dominicana, el pastor Víctor Mora, que nos va a estar compartiendo un poco de ese Dios sobrenatural, ese Dios que cambia historia, ese Dios que cuando llega enseguida nada vuelve a ser igual, porque es un Dios que marca destinos. Y yo sé que va a bendecir mucho tu vida ahorita que puedas escuchar un poco de lo que el Señor ha hecho en él. Queremos darle gracias a cada uno de nuestros patrocinadores, quien hace que este espacio sea posible, principalmente también a JH Producciones, quien se encarga de todo lo que tiene que ver para que podamos tener un buen sonido, para que podamos tener unas buenas fotografías de este espacio. Así que ya sabes, si necesitas alguna producción, algo audiovisual, puedes contactarte con cada uno de ellos, quien vamos a dejar la información aquí en la pantalla. Por otro lado, también Veraca Estudios, quien hace que también puedas tener cada una de tus producciones, de tus eventos, con un buen set. Así que si necesitas algún lugar donde grabar, algún lugar donde hacer posible tus mensajes, también puedes tener aquí. Si quieres grabar un podcast, si quieres grabar algunos episodios o capsulitas, pues este es tu espacio, están bienvenidos para que puedan también contactarlos. Y también, pues, si necesitas algún aluminio, algún vidrio o alguna puerta para tu casa, también puedes contactarte con los números que aparecen en pantalla y puedas recibir mayor información. Y ahora sí le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, quien va a bendecir mucho tu vida y, como lo dije en un inicio, te va a compartir un poco de ese Dios que cambia historia y principalmente del Dios de lo sobrenatural, que también, así como llegó a su vida y marcó un antes y un después, por supuesto que va a llegar a la tuya también. Así que bienvenido, Pastor Víctor. Gracias por permitirme estar acá con ustedes y ser parte de esta gran familia, Promesas. Es para mí un honor, un placer estar acá. De hecho, estar en Colombia es una promesa de Dios, y estamos viendo el cumplimiento de su promesa el mes de marzo. Para el mes de marzo Dios me habló estando en la montaña, y en agosto llegamos hasta Colombia. Es para mí un placer, un honor estar con ustedes. Así es, bienvenido a este espacio, bienvenido a este tiempo de Promesas Podcast, quien de verdad es el sueño de Dios hecho realidad a través de este tiempo, y de verdad es todo un honor y un privilegio para nosotros también poder contar con su presencia, con su testimonio, y de verdad darle gracias por dejarse usar por Dios. Y bueno, darle la bienvenida también a este tiempo que inicia, y yo sé que va a ser un espacio de mucha bendición y que podamos compartir un poco, como usted lo dice, un Dios de lo sobrenatural, un Dios que marca destinos, un Dios que cambia historias. Y bueno, antes de eso me gustaría un poco que se pueda presentar, pero también que nos pueda compartir de esa promesa, como se llama este espacio, que ha marcado su corazón, que usted dice, esa es la promesa o el sello de Dios a mi corazón, a mi propósito, a mi destino, que marcó un antes y un después. Bien, como dijera anteriormente, ¿verdad? Dios de promesas, y mi Amén. nombre es Víctor Mora, actualmente pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía en República Dominicana, y también el Ministerio Evangelístico. Promesas que Dios me hizo, hay una promesa que nunca voy a olvidar. Dios, cuando me llamó, me dijo, si te encargas de lo mío, yo me encargo de lo tuyo. Y eso ha sido una Poderoso. promesa por 19 largos años. Ya cumplo 19 años, ¿verdad?, de caminar en esa palabra, en esa promesa, y he visto el Amén. fiel cumplimiento de ese Dios que se reveló cuando nadie más podía ser. Terrible cuando Dios llegó a nuestra vida, llegó a mi vida,
Dios me encontró en un momento que nadie podía ayudar. La tierra había cerrado las puertas para ayudarme. Aún mi familia no estaba cerca de mí. Yo estaba prácticamente solo. Como te contaba antes, ahorita detrás de cámara, yo crecí en una familia disfuncional. Es decir, una madre soltera. Mi papá un día salió, nos dijo, nos vemos mañana. Y eso pasaron 7 años para volverlo a ver. Y no lo vimos porque él nos buscó, sino porque nosotros decidimos buscarlo a él. Wow. Y fue terrible crecer así sin una figura paterna. Y cuando iba a la escuela me preguntaban por él y yo decía, yo no sé dónde está ese desgraciado, perdone la expresión. Yo decía, desde que yo crezca lo voy a buscar para darle un tiro en la cabeza. Ese era el trauma que llevaba en mi corazón y venía creciendo así, muy travieso, no tenía amor por las personas, era totalmente un caos. Todo lo pronóstico era que yo iba a ser un delincuente o me iban a matar bien joven. Esos eran los pronósticos del infierno, pero el cielo estaba hablando otra cosa. Y todas las personas que está ahí, que va a mirar esto y que va a escuchar, quiero decirle que no importa cuánto la tierra, los demonios estén hablando, Sí. siempre Dios, no es que Dios tiene la última palabra, no, Dios siempre tiene la mayor palabra en tu historia, Wow. porque de hecho Él fue el creador y el creador tiene el guión de lo que creó y sabe cómo comienza y cómo va a terminar. Satanás quiso hacerme creer muchas cosas, pero el cielo estaba trabajando en mi favor. Satanás Wow. me perseguía, pero Dios estaba presente. A tal grado que vivir una vida así tan perdida, ya a los 17 años comencé a probar las drogas. Imagínate, cantidad de sustancias prohibidas. Satanás me amaba tanto que nunca tuve que comprarla. Me hice amigo de una persona que la traficaba y él me la ofrecía. Me monté en los carros lujosos para mi época. Estoy hablando del año 2005, 2003, 2004. Ganaba mucha plata. Pensé que estaba viviendo la gran vida, pero no estaba viviendo la vida, estaba malgastando mi vida. Porque me sentaba a consumir drogas, pero cuando salía de estar con los amigos y llegaba a mi habitación, yo me sentía la persona más miserable de toda la tierra. Yo lloraba como un niño, no tenía mamá cerca, mi papá no estaba, no tenía prácticamente a nadie. Y yo lloraba y yo decía, pero yo sonrío frente a mis amistades, pero cuando llego a la habitación, yo me quito la máscara y esa es realidad, esa es realmente quién soy. Hay gente que está escuchando esto, que vive esa vida así, vive una doble vida, que frente al público son gente muy sonriente, bailan, gozan, brincan, el alma de la fiesta, pero cuando llegan a casa es su triste realidad. Por eso ataca el espíritu de depresión y mucha gente opta por quitarse la vida, pero mi mensaje es no te quites la vida, porque Dios Sí. tiene un plan para ti. Cuando todo parecía que iba a acabar y que ya no podía hacer nada, tanto consumir las drogas me llevó a 3 sobredosis de droga. Wow. Eso es fuerte, eso es feo. Cuando tú sientes que todo tu cuerpo tiene una reacción adversa, el corazón parecía una bomba de tiempo. Yo sentí el corazón en la cabeza, la sangre la brotaba por los oídos, por la nariz y una desesperación muy fea. Solo, no estaba nadie allá. Mi mamá estaba en un país de manera ilegal por 5 años. Wow. 5 años y yo clamaba y no había nadie en el edificio. Y yo tomaba la escalera, bajaba hasta el parqueo, volvía a subir al 4.º piso. Y yo decía, alguien que me ayude, por favor. Yo estaba en un edificio donde la parte donde estaba ubicado, solo eran puros oficinas y que trabajaban en el día, pero en la noche estaba cerrado. 10 de la noche yo allí llamaba y nadie me podía responder. Pensaba yo. Y cuando bajé por última vez al parqueo, escuché unas voces que se reían, cadenas que se arrastraban y veía una sombra en la pared. Demonios venían a buscar mi alma. Wow. Ya era el punto final de mi vida, de mi historia, iba a terminar allí. Y yo recordé que a los 7 años alguien me llevó a la iglesia, porque en mi familia la mayoría de los ancestros fueron cristianos. De hecho, donaron terrenos para la iglesia, muchos pastores, ministros de mi familia. Y cuando me acordé de eso, le dije al Señor, yo recuerdo que en una escuela bíblica me dijeron que tú sanas, que tú salvas y que tú cambias. Si eres real, necesito que llegue y no me dejen morir así. De repente entró una brisa fresca, sentí que todos los síntomas de lo que es la sobredosis se habían ido de mi cuerpo. Y me sentí relajado, como dicen ustedes acá, me sentí bien, ya el peligro pasó y rápidamente me olvidé de la conversación que tuve con el Señor. Es normal, hay gente que, nadie quiere perderse, nadie quiere ir al infierno,
pero nosotros a veces tenemos a Dios como una prostituta. Lo buscamos cuando tenemos una necesidad. Tremendo, Y Dios así no es. quiere ser eso. Dios quiere ser lo primero, lo segundo, lo tercero, lo último en tu vida. Dios quiere Así ser el centro de tu vida. Entonces hay personas que buscan a Dios, clama al Señor cuando ya la ciencia médica le dice que no puedo, cuando todas las puertas se le cierran. Por eso el Señor dijo, yo soy la puerta. Y el que por mí entrare, Amén. hallará pasto fresco. El problema está allí, que tenemos la puerta enfrente y no queremos acceder a lo que está detrás de la puerta. Y es una mejor vida, es un tiempo de paz, de felicidad. Toda mi vida desmoronándose, como dicen, toda mi vida en un desastre. Y cuando esa situación ahí cambió un poquito, ahí llegaron mis amigos. Cuando los necesité, no llegaron. Y esa es la clave de todo, que cuando tú necesitas tus amistades, ellos no están, pero Dios está aún cuando tú no lo necesitas y cuando Así lo necesitas es. está más presente de tu vida. Amén. Él interrumpe todas las agendas del infierno, la de la tierra, Wow. y también va a interrumpir tus metas, tus proyectos para establecer los designios del cielo. La palabra del Señor dice que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos, son más altos que nuestros pensamientos. Siempre nosotros hacemos cosas o proponemos hacer cosas, pero Dios dice, no, esto es lo que tengo para ti. Ese día la muerte dijo, a este me lo llevo yo, la droga dijo, acabo con él, pero Dios dijo, no, a él le doy vida y vida en abundancia. Amén. Y cuando llegaron mis amigos me dijeron, bueno, vámonos a beber para una discoteca, vamos a beber para un sitio. Y yo me sentí relajado y dije, está bien, vámonos. Pensé, bueno, ya pasó, fue un susto y me fui. Pero cuando llegué al lugar fue lo más impresionante. Estando en el lugar, pedimos, no sé cómo dicen aquí, el alcohol, aguardiente, pedimos acá y cuando lo pedimos, yo fui a darme un trago, el primer trago. Vi que mi mundo físico se cerró y se abrió el mundo espiritual. Por eso hablo del Dios sobrenatural. Dios revelándosele a la vida de un impío, de un hombre lleno de droga, de pecado, lascivia, todo lo que te puedas imaginar. Por eso yo no creo en el falso evangelio de religiosidad. No, Así yo creo es. en la misericordia del Dios que no lo limita la lógica, ni el pensamiento humano, ni las Amén. dogmas. A Él no lo limita nada. Su amor es tan inmenso que Él, si tiene que bajar al mismo infierno por ti, lo va a hacer. Entonces, ese es el Dios que yo conocí, de ese es el Dios que yo hablo. Y voy a morir hablando de ese Dios sobrenatural, que aún cuando yo estaba rodeado de pecado y en silla de escarnecedores, Dios, su voz llegó al lugar donde yo estaba. Wow. Y recuerdo que mis ojos físicos se cerraron, los espirituales se abrieron y yo no vi la copa, yo vi un micrófono en la mano y vi una Biblia en la mano izquierda. Poderoso. Y cuando miré a todo el que estaba, yo no vi las muchachas que estaban allí, no vi mis amigos, yo vi un estadio repleto, reventado de gente. Y yo en la plataforma, yo esperando que yo ministrara la palabra del Señor. Dios estaba tratando conmigo de manera personal. Dios tiene diferentes maneras de tratar con las Así personas. es. Hay personas que tienen un sueño, una revelación. Otros, un profeta le pone la mano y te dice, así dice el Señor. Dios no envió un profeta, Él se personificó a mi vida de manera especial. Y ese día yo me levanté corriendo y dije, ya yo no quepo, no me encuentro bien donde estoy. Dios marcó mi historia. Pero es impresionante que aún teniendo ese episodio o ese éxtasis, yo no busqué al Señor, sino que salí corriendo y seguí viviendo una vida perdida, una vida lejos del Señor. Me cuentan a mí que mi papá tenía negocios con los espíritus me perseguían, se me aparecían, querían robarse mi alma, ellos decían que yo les pertenecía, que me habían entregado a ellos, pero el error más grande de Satanás es comprar a alguien que ya tiene dueño, es comprar a alguien que ya tiene los papeles, los títulos originales. Él hizo un negocio muy malo conmigo. Si él dio plata, la perdió. Porque apareció el juez justo y mi abogado llamado Jesús. Y apareció con mi nombre. Yo lo compré primero a precio de sangre. Y eso no tiene precio, lo que Dios hace con nosotros. Y como que te cuento, es demasiado. Yo pudiera escribirte no un libro, no 10 libros de las experiencias que he tenido con el Señor y que sigo teniendo a diario. Cada día es una experiencia nueva para con el Señor y con mi vida. Y salí de allí, no recibí al Señor. Pero como Satanás sabía y ya veía que había un plan específico de Dios para con mi vida, él comenzó a perseguirme. ¿Y qué dijo a mi cabeza? Bueno, me dijo al oído, quítate la vida. Había pasado por un abandono de papá. Mami estaba lejos, como te dije. Un país por 5 años no veía su rostro. Era terrible. Había entrado a lo que es el primer amor.
a conocer, eso marca cuando tú eres muy joven Así y te es. enamoras de alguien que tú crees que eso es todo. Mi mundo giraba en torno a esa persona. Cuando se desmoronó, la vi actuar mal conmigo, serme infiel, y yo tomé la escopeta para quitarle la vida a ella y quitarle la vida al personaje que estaba con ella. Pero no tuve el valor de hacerlo y Satanás me dijo, quítate la vida tú y vas a dejar de sufrir. Yo recuerdo que entré al baño, mi hermana menor, cuando me vio entrar al baño y vio que la escopeta no estaba, se mandó corriendo y yo tranqué la puerta. Ella tocaba y me decía, manito, no te mates, yo te amo. ¿Qué va a hacer mami? Mami por 5 años sin estar acá. Cuando ella regrese va a recibir tu cadáver. No le hagas eso. Pero en ese momento yo no pensaba ni recibí esas palabras. Yo lloraba, pero una voz me decía, quítate la vida que vas a estar mejor. Y hay gente que tal vez ha sido ministrado por esto, que se ahorque, que se dé un tiro en la cabeza, se tome el veneno. Esa no es la mejor salida, porque después de esto queda la peor historia de tu vida y vas a sufrir toda una eternidad. Pero Satanás no te dice esto. Satanás te dice, vas a salir de este plano físico, y es verdad, pero vas a entrar a otro plano que es eterno. Y cuando él me ministró, yo tomé la escopeta, la sobé, me la puse acá, no salió el primer cartuchazo, como decimos en Dominicana, la segunda vez tampoco, pero no voy a olvidar nunca lo que pasó la tercera vez. Cuando yo sobé la tercera vez, oí una voz hermosa que me dijo, yo soy Jesús de Nazaret y yo te amo como nadie te ama en esta tierra. Yo quiero darte vida, me dijo esa voz. Ahí llegó el momento de recibir a Jesús en mi corazón. Y yo te cuento que ese día, cuando Jesús llegó a mi corazón, no necesité jamás las drogas, jamás necesité el alcohol. Yo para dormir tenía que dormir con alcohol debajo de la almohada. Cuando yo tiraba la mano, lo primero que hacía era darme un trago de alcohol. Era totalmente un desastre, a tal punto que la depresión me golpeó tanto que hasta pastilla para mal de Parkinson yo tenía que tomar. Wow. Personas que están temblorosos, y yo me paraba frente a un espejo y yo veía el rostro de otra persona. Yo estaba, me trataron los psicólogos, pero los psicólogos no pudieron porque mi tema era espiritual. Y lo que es espiritual no sale en rayos X, no sale en tomografía. La ciencia no puede explicar eso. Por eso yo hablo de la sobrenaturalidad de Dios, Amén. porque Dios llega donde nadie puede llegar. Y el tema era tan fuerte, pero cuando el Dios del cielo llegó a mi corazón, todo eso cambió. Cambió. Y no solamente la parte de las drogas, porque eso lo pusiéramos en un segundo plano, pero lo que más marcó mi vida es que a los 2 años de yo recibir al Señor, recibo la triste noticia de que mi madre por 5 años fuera del país, ahora va a volver a mi país, pero con un cáncer terminal. Wow. Y el pronóstico era que la mujer que yo por 5 años no había visto, la iba a ver por 6 meses y luego la iba a enterrar. Fue terrible la historia. Y tú decirle al Señor, pero Dios, tú me dijiste en el baño que me amabas. Y cuando alguien ama a una persona, lo que quiere es bien. Y ahora tú me haces mal. Yo no tenía una super fe, pero yo recordaba la voz cuando yo estaba en el baño. Y yo ver a mami cuando llegó a Dominicana, que ella estaba en Curazao. Cuando ella llegó a Dominicana, que llegó, la llevaron en una silla de ruedas. Le habían dado ya 35 radioterapias. Había que darle 8 quimioterapias, pero no había esperanza. Le iban a dar para ver si se podía. Y toda la esperanza humana se habían perdido. La ciencia médica no podía hacer nada. Y cada vez que yo veía a mi mamá darse una quimioterapia y llegar a casa y no hablar, no comer, deteriorarse, el cabello se le cayó todo el pelo, las uñas se le cayeron, los dientes, su piel se me quedaba en las manos. Wow. Yo entraba al baño a bañarla y ella lloraba porque su piel se le desgarraba. Y una mujer con 180 libras y bajando de peso muy rápido. Yo entraba a su habitación y veía un cadáver. Y era tenebroso. Y yo decía, pero Dios, 5 años me perdí de la historia de mami y ahora me la entregas para que yo la entierre. Y eso era un caos. Ver que cada vez que íbamos al médico, la doctora nos decía, no hay nada que hacer. El cáncer está en un 99.9% regado en todo el cuerpo. Y yo recuerdo que yo le dije a ellos, yo le dije a mi familia, no importa lo que esté diciendo la ciencia médica, yo creo en un Dios que me habló y no permitió que la bala me golpeara. Yo creo que Dios puede hacer algo. Amén. Pero es difícil cuando tú dices yo creo y no ver qué sucede. Y los días pasaban y mi mamá estaba más cerca de la tumba y era doloroso para mí ver esto. Recuerdo que un día ella ya le había dado todas las quimioterapias,
gastado mucha plata de nuestro país. Lo último que nos quedaba era la casa. Pensábamos venderla, pero nos dijeron ya no hay solución, no lo hagan. Mi familia compró el ataúd, prepararon la bóveda para enterrar a mami, la ropa que le iban a poner, y todo el mundo, la casa vivía lleno de gente reunido porque pensaba en cualquier momento va a fallecer. Ahora, ¿cuál fue mi actitud? Yo tomé una montaña, no sé si aquí lo hacen, y me fui a solas, me prestaron una casita y yo me encerré con el Señor y yo solamente le decía, Señor, pero tú dijiste que me amabas. Perdón si de momento Wow. algunas lágrimas, pero yo lo llamaba y por 3 días Dios nunca llegó, nunca me volvió a hablar. Y yo pasaba las horas solo allí y de madrugada yo decía, Dios, ¿cuándo vas a llegar? Y yo decía, pero Dios, tú llegaste cuando yo estaba bajo el efecto de las drogas, ¿por qué no llegas ahora? Y es duro cuando llamas a alguien y no llega. Y hay gente que está llamando al Señor y no es que Dios sea sordo, es que Dios tiene Sí. tiempo y ocasión. Hay un momento específico en el plan de Dios. Dios necesitaba quebrantar mi corazón a tal punto que yo aprendiera a depender solamente de Él, que yo me abandonara en sus manos. Yo no entendía eso. Recuerdo que el día que iba a salir del ayuno de los 3 días, le dije, Señor, si te la llevas, te amo. Pero si me la dejas, te amo más. Y salí, llegué a casa y cuando llegué a casa, mami estaba muy grave, muy mal. Y yo dije, Dios, pero estuve ayunando y orando por 3 días y pensé que iba a estar mejor y la encuentro peor. La tormenta estaba más grande, pero era que estaba a punto de Jesús levantarse en mi barca y hacer un milagro, el milagro más glorioso. Y hay gente que está a punto de recibir un milagro y se desespera. Y en el momento de la desesperación más intensa es cuando Dios va a hacer lo mayor en tu historia. Recuerdo que ese día yo me fui al templo destrozado, me fui a la iglesia, llegué, comencé a adorar al Señor con el alma, con el alma. No era pastor para esa época, te estoy hablando del año 2009. Y cuando estoy sentado, mi pastora descendió del altar y me vio así y me dijo, hijo, recibe fuerza. Dale todos los segundos de amor que te queden a tu madre porque tu madre ya se va de esta tierra. No sé si ella tuvo una visión o qué pasó, pero yo tomé eso como algo fuerte en mi corazón. Y yo dije, Dios, pero yo estuve orando para que hagas un milagro. Me levanté del culto, cuando terminó me fui a casa. Todo el camino de casa, como a 6 kilómetros, yo recuerdo que me cayó encima la unción y comencé a hablar en lenguas. Mi esposa iba detrás, iba sentada y en una moto, y mi esposa ya estaba embarazada de nuestra primera niña. Y yo le decía, Dios, suéltame porque nos podemos caer. 10 de la noche, Señor, nos podemos caer. Y la unción era tan fuerte que yo cerraba los ojos y corrí como 3 kilómetros con los ojos cerrados, hablando en lenguas. Cuando llegué a casa, llegué gritando y hablando en lengua. Los vecinos corrieron, pensaron que mi mamá estaba muerta. Y yo le dije, no, déjeme tranquilo. Me encerré en un closet, me metí, dije, nadie me moleste. Y me metí allí y yo decía, Dios, ¿qué es lo que quieres conmigo? ¿Por qué me tocas tan fuerte? Y yo solamente hacía llorar y levantaba las manos y decía, gloria a Dios, y glorificaba al Señor. Pero mami se está muriendo y yo estoy glorificando a Dios. Y cuando salí del closet, mi mamá, que casi no hablaba, lo único que me dijo, yo vivía cerca de mami. Ella me dijo, hijo, no te vayas a tu casa esta noche. Mami se iba a morir esa noche y quería despedirse de su hijo mayor. Me puse frente a su cama. Ella se quejaba muy fuerte y eso jamás quiero volver a escuchar a alguien quejarse así, con el dolor tan fuerte que tenía en todo su cuerpo. Y yo no podía hacer nada para aliviar su dolor. Recuerdo que a las 10 de la noche yo me hinqué frente a su cama y yo le dije, Dios, ¿dónde estás? Y yo comencé a llamarle y yo decía, ¿dónde estás, amado mío? Y yo decía, ¿dónde está el Dios que me dijo que me amaba? Y mami lloraba y decía, ay, y yo sin poder hacer nada. Ya los médicos decían, no se puede hacer nada, un ataúd esperándola. Recuerdo que mi esposa me tomó la mano bien fuerte y me dijo, Dios y yo estamos contigo. Y yo decía, pero yo no sé dónde está, yo no lo veo. Mira cómo mi amor, mi corazón se está destrozando ahí en esa cama. Y recuerdo que comenzamos a orar y orar y orar y no sucedía nada. Mi esposa comenzó a decir, yo sé que estás aquí. Wow. Nunca olvido esa canción. Por 3 largas horas mi esposa no cesó de cantar, decir, siento tu caminar. Y yo miraba y decía, ¿dónde estás? Y mami se quejaba más fuerte. 11 de la noche el mismo episodio, 12 de la noche lo mismo, 1 de la madrugada igual, 2 de la madrugada igual. Hasta que a las 3 de la madrugada yo sentí
que una cortina que estaba en la habitación se movió, como que un viento fresco entró. Y cuando ese viento fresco entró, una voz volvió a hablar, me dijo, hijo, estoy en casa. El Dios que por muchos días yo estaba llamando, no respondía, ese día me respondió. Ese día me dijo, estoy en casa. Y cuando me dijo, estoy en casa, yo sentí que de repente hubo un silencio, hubo una paz que entró a la habitación y mami dejó de quejarse. Y cuando dejó de quejarse mami, yo pensé, lo que pensé fue que mami había muerto cuando dejó de moverse. Yo la moví, no sentí que se movía y fue traumático para mí. Pero a ese momento de repente estaba tan cansado que hasta me dormí. Cuando la paz de Dios llega, los problemas tú los olvidas y te duermes en su presencia. Yo me dormí y recuerdo que 7 de la mañana del próximo día siento una mano que se me pone en la cabeza y me topa 3 veces y oigo una voz que me dice, levántate, dormilón. Cuando yo levanto el rostro, la señora que por muchos días estaba, que no se movía, que casi no hablaba ni comía, estaba sentada en la cama y dijo, tengo hambre, quiero comer. Y me citó, me dijo, quiero guineitos, quiero yuca, ñame, digo, pero cuántas cosas, y quiero pescado. Yo me levanté y dije, wow, cuando alguien va a morir pide su último deseo. Y yo prendí la moto y dije, rápido para que ella no muera así. Pero Dios acaba de hacer un milagro y yo no entiendo lo que está pasando. Y voy, se come lo que le traigo y para no cansarte, recuerdo que 9 meses después, ya mami tenía el pelo otra vez. Ya mami estaba muy mejorada y la tomamos. Sabe que a Dios le gusta que tú exhibas lo que Él hace por ti. Amén, Y la llevo a la misma mujer que profetizó muerte, se la pongo enfrente y estoy loco que ella levante el rostro para que vea mi milagro, para estrujárselo al diablo. Y ella está escribiendo y cuando está escribiendo, bueno, buenos días, pueden sentarse. No levantó nunca el rostro hasta que cuando levantó el rostro, la palabra que voy a decir es fea, pero fue lo que ella dijo. Y le dijo cuando la vio, le dijo, señora, ¿y qué diablo le pasó a usted? Y mi mamá dijo, no, no fue el diablo, no fue que el Dios de mi hijo se metió en la habitación, se llevó el cáncer, se llevó la muerte y hoy estoy restaurada. Y cuando ella comenzó a verla, pero está muy mejorada, comenzó a hacerle los estudios, mamografía, ecografía, radiografía, todos esos asuntos. Y el cáncer que tenía 99.9% regado en su cuerpo, todos los exámenes arrojaron en varios días, 15 días algunos llegaron, otros un mes, otros una semana, cero, cero. Cero, cero. Por eso yo hablo del Dios sobrenatural. Amén. Porque Él se metió donde la medicina no pudo llegar. Todo se puso en cero en el cuerpo de mami. No había una célula de cáncer en ninguna parte de su cuerpo. Todo estaba, de verdad, reestructurado. Es impresionante como la misma médico le dijo que le funcionó. Ella le dijo, el Dios de mi hijo. La tomó del brazo, la llevó a una sala donde había mucha gente padeciendo de cáncer. Háblale a ellos del Dios que te sanó a ti. Porque lo que nosotros hacemos no es suficiente, sino lo que tú recibiste, el Dios de tu hijo. Eso es tremendo. Y no solamente eso. Si comienzo a hablarte, pues no terminaríamos nunca. Sabe que te conté ahorita que cuando mami estaba así, mi esposa estaba embarazada de la niña mayor. Era una promesa. Dios me habló una madrugada. Estoy de rodillas en la sala y Dios me dijo, te traigo la alegría a la casa. En el momento de que mami estaba a punto de morir, Dios me habló de la alegría con mi niña. Y me dijo, ella va a ser tu alegría. Después que ella nace, a los 9 meses, me la mataron. 9 meses te matan la alegría de tu casa. Y yo dije, Dios, pero tú dijiste que iba a ser la alegría. Yo estaba trabajando en un lugar. Mi esposa llevó a la niña al hospital. Estaba con unos problemas de salud. Y yo le dije, no la lleves, vamos a orar, no la lleves. Y ella la llevó. Las madres son así. Son desesperadas y cuando sus niños están mal, no es que nosotros no queremos los niños, pero no es igual, el corazón de madre no se compara. Las madres son así, nosotros somos un poquito más reservados. Y yo dije, yo creo en el Señor que Él va a hacer el milagro, pero la mamá decía, no, yo estoy desesperada. Claro. No es que sea falta de fe, pero entienden cosas que nosotros no entendemos. Y la llevó y yo me fui tranquilo a trabajar. Mientras estoy trabajando, creo 5 de la tarde, yo salía a las 6 y a las 5 de la tarde y estoy en el almacén. Dios me habló y me dijo, corre, ve al hospital que hay problemas. Y dije, ¿cómo así, Señor? Yo automáticamente mi corazón se cayó, se desgarró. Dije, hay problemas.
Y cuando llego al hospital, cuando llego a la sala, veo una junta médica y la gente y los médicos decían no se puede hacer nada, y, no tenemos la culpa, no podemos hacer nada, le hemos hecho de todo y no hay vida. Yo, pero no será de mi niña que están hablando. Cuando entro a la sala, veo a mi esposa con la niña cargada en brazos, muerta. Mi esposa llorando y solamente me dijo, mi amor, no la mataron. Y decía, mi amor, la mataron. Y yo decía, pero Dios, pero tú me hablas de felicidad y de gozo y ahora voy a recibir el cadáver de mi bebita. 9 meses, no ha comenzado ni siquiera a vivir. Pero recuerdo que cuando entré, rápidamente yo no me detuve mucho a mirar a la niña. Yo miré a mi parte, a la izquierda, entré por la izquierda y había una señora sentada y tenía un broche y decía, tranquilo, Jesús está en la barca. Dios aún con señales hablándome. Yo tomé la niña en mis brazos, yo lloré, hablé en lenguas, boté lágrimas, de todo. Y Dios no resucitó a la niña. Y te cuesta amar a alguien que cuando tú lo llamas no te responde. Y yo seguir amando a ese Dios. Y ahí todos los médicos decían no hay nada que hacer. Y le pusieron algunas cosas y dijeron todavía hay algo de señales, de síntomas de vida, pero no hay muchas cosas que hacer. Entonces mi esposa peleó y dijo, pero pueden darle paso a otro centro de salud. Los médicos decían, ¿para qué? Si saliendo de aquí ya mismo se va a morir, va a terminar, lo poco que le queda va a expirar. Y mi esposa decía, no, pero sáquenla de aquí. Bueno, accedieron, ustedes pagan la ambulancia, los costos, no hay problema. Cuando mi esposa la ponen a firmar, yo salí como un loco. Salí corriendo. Recuerdo que llegué donde mi pastora y le dije, ay pastora, me la mataron. Yo dejé a mi esposa con el cadáver en el hospital y salí porque sentía que el corazón se me iba a reventar y dije, me la mataron. Ella dijo, piérdelo todo, pero nunca pierdas tu fe en el Dios que te llamó. Y me dijo, recuerda esto, Dios va al frente abriendo caminos. Y su esposo se montó rápido conmigo en la moto y me dijo, vámonos, que todavía Dios puede hacer algo. Cuando llegamos, la niña estaba en la ambulancia, no se movía. El camillero, la persona que estaba ahí peleando, ¿a qué van a llevar ese cadáver? ¿Qué es lo que van a hacer? Pero por complacernos, no era por complacernos, era que Dios quería hacer algo. Y siempre lo que Dios va a hacer parece imposible y tiene que parecer imposible. Lo que Dios va a hacer no tiene nada que ver con lo de esta tierra. Dios no necesita manos humanas ni intervención humana para lo que Dios va a hacer. Hay cosas, a veces estamos esperando que va a venir por vía a un tío, a un abuelo o algo. No, tu futuro está en las manos del Dios que un día habló de ti cuando tú no existías. Por eso David dijo, mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué David está diciendo? Cuando yo estaba en el vientre de mami, nadie me conocía, tú me conociste, tú me viste. Sí. Y después dijo David, en tu biblioteca hay un libro donde estaban escritas todas las cosas que luego iban a ser formadas sin faltar ninguna de ellas. ¿Qué David está diciendo? David está diciendo, tenemos un Dios que es bien organizado, que no hace cosas al azar. Tú y yo no somos un accidente. Dios habló y Dios nos pensó antes de crearnos. Y Dios es tan bueno que cuando tú caíste a esta tierra, ya tú tenías la cuna donde ibas a dormir, los pañales que te iban a poner, quién te iba a amamantar. Sí. Dios eligió hasta tu familia por ti. No te tocó elegir nada, Dios lo eligió todo. Entonces, ese es el Dios que tenemos. Y cuando la situación se intensificó, llegamos, no permitieron que mi pastor entrara a la ambulancia a orar. El diablo estaba metido en eso, no quería. Y nada, oramos, mi pastor se fue deshecho a la casa y le dijo a mi pastora, no hay nada que hacer. Él es un hombre de fe, pero la realidad y la lógica le decían lo palpable, no hay nada que hacer. Yo no tuve el valor para irme con mi esposa en la ambulancia, mi esposa se fue. Y me cuenta mi esposa, porque yo no estuve en el lugar, me cuenta ella que cuando habían corrido unos 10 kilómetros, ella le dijo a Dios, Señor, lo que tú das lo das bueno. Y lo que tú das el diablo no puede quitarlo. Y le puso la mano en el pecho de la niña, le dijo, muerte te ato. Diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. El joven que estaba allí para los primeros auxilios decía, señora, ya déjela que usted no la va a hacer volver. Y mi esposa le dijo, cállate. Hay momentos que hay que decirle al diablo, cállate. Así es. Porque a veces olvidamos lo que Dios nos dijo por escuchar lo que el diablo está diciendo en el presente. Y nuestro Dios es un Dios de promesas. Y aunque tardare la visión, escríbela porque va a llegar, como Dios le dijo a Habacuc. Abraham salió con una promesa y esto le costó a él 25 años de su vida para ver el cumplimiento de esa promesa. Y Dios no miente. Si Dios te hizo una promesa, aún la muerte llegará a tu vida y la muerte tendrá que darte una pausa para ver lo que Dios te prometió. Entonces, hablar de promesas no es hablar de cualquier cosa.
Es hablar de la agenda sobrenatural de Dios. Sus promesas son mayores que la muerte, son más fuertes que cada proceso, más fuertes que toda enfermedad. No sé qué promesa Dios te hizo, pero estás segura que tus ojos no se van a cerrar en esta tierra sin ver cada una de las cosas que Dios te prometió. Los lugares que Dios prometió que andarías, nunca te vas a ir de esta tierra sin pisarlo. Sí. Entonces, yo creí en la promesa, pero hay gente que cuenta el testimonio y se ponen a ellos como Superman. No, yo me derrumbé. De verdad, te soy sincero. Sí. Pero aunque yo me derrumbé, mi Dios siguió de pies. Wow, amén. Sí, porque Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él estuvo en un cuerpo como el mío y sabe lo que es tener hambre, lo que es ser desahuciado, lo que no poder resolver cosas en esta tierra. Entonces el Señor tiene la capacidad, aún en su omnipresencia y su poder y su majestad, en llegar y ponerse en nuestro lugar para saber lo que realmente necesitamos. Mi esposa me contó, me dijo, por 3 veces oró. Ahora, me dice que la tercera vez cuando le tocó el pecho a la niña abrió los ojos, botó una espuma negra. Y el muchacho que decía, ya no se puede hacer nada, se agarró la cabeza y dijo, Dios mío, es verdad que el Dios evangélico es real. Nunca había visto una cosa así sin ponerle ningún aparato, sin resucitarla con electroshock, como se llama ese asunto. La niña abrió los ojos porque el cielo estaba devolviendo algo que nos había entregado. Y eso son cosas pequeñas para las cosas que Dios ha hecho. Toda mi vida es un testimonio. Yo he visto cosas en este camino que cada día Dios nos sorprende. Nuestro niño también murió en el vientre. Mira, hay sin número de cosas. He tenido buenos negocios, como no te imaginas, pero siempre Dios los interrumpe. Porque Dios me dijo, eres para mí. Y de hecho, en una ocasión, mi esposa era muy apegada a mí. Y el Señor le dijo a ella, Él me pertenece a mí, no a ti. Wow. Y Dios ha sido muy exclusivo. No diría esto como para gloriarme. Dios ha sido muy exclusivo conmigo porque hay un plan específico en esta tierra. Entonces, como pastor, muy bien. Ya hemos pastoreado 3 congregaciones. Vamos por la tercera y nos va bien en el tema de cómo la gente nos acepta. De hecho, no solamente soy pastor de una congregación, sino le damos cobertura a gente en diferentes partes de nuestro país, fuera del país también. Gente nos llama a cualquier hora de la madrugada. Gente que ha estado a punto de quitarse la vida. Nos ha escuchado en alguna plataforma con el testimonio. Luego se identifican. Un día estaba ministrando la palabra del Señor en un lugar al aire libre y conté mi testimonio y la última palabra que dije, Dios te ama como nadie te ha amado. Un caballero estaba poniendo la soga para ahorcarse y me dice él que eso lo hizo desistir y llegó a la campaña. Me dijo, yo quiero a ese Dios que tú tienes. Me iba a quitar la vida y ese Dios me dio vida hoy. Entonces, esa ha sido mi oración más intensa. Dios, ayúdame a cambiar a alguien como tú me cambiaste a mí. Y llegar allí, no llegar a donde están las luces, los aplausos, no. Porque donde están las luces y los aplausos, no muchas veces las personas están tan necesitados como alguien que está en las drogas, que está en un lugar muy cerrado. Y a esos lugares me gusta llegar. Como padre, soy dichoso. Tengo 2 niños hermosos, claro, porque se parecen a su mamá. Gracias a Dios por eso. Que se parecen a ella, son hermosos. Como esposo, no soy el mejor, tengo muchas debilidades, pero amo a esa mujer que Dios me entregó. Creo que después de todo lo que Dios ha hecho, eso ha sido uno de los mayores regalos que Dios me ha dado. Amén. Que ella me ha aguantado por 15 para 16 años, me ha aguantado con mis malamañas. Sí, hay que entender algo, que a esta tierra no vinimos para ser amados, sino para amar. Amén. Y ese es el gran problema que nos pasa a nosotros. Cuando yo vengo para que tú me ames. Demandantes. Sí, yo me hago dependiente de tus pensamientos, de lo que tú piensas de mí, de cómo tú me tratas. Y el día que me tratas mal, ya ese día yo me deprimo y quiero irme de esta tierra. Entonces, no, hay alguien que nos amó primero tal cual somos. Y su amor está por encima de todo lo que nos pueda pasar. Sí. Entonces, esa gente que vi eso, me identifiqué con eso en Barranquilla. Me llevaron a un centro comercial, me dijeron, de aquí tantas personas se han tirado y cosas, hasta pusieron una malla. Eso me golpeó. Sí, porque hay 2 cosas. Cuando alguien va a entrar a quitarse la vida, eso no es de la noche a la mañana. Hay un pensamiento que dura horas, días, dando vueltas. Nadie dice, hoy me voy a quitar la vida. No, eso lleva un tiempo. Sí. Pero yo te aseguro algo, que antes de alguien quitarse la vida, la voz de Dios no falta.
Así como Satanás habla, la voz de Dios llega también. Pero tú decides, estás en medio, ¿qué voz vas a escuchar? Y así, allí es que está el problema, porque Dios está ahí peleando por el alma hasta el último instante. Y a mí me tocó diferente, yo escuché la voz de Él. Yo escuché las dos voces, pero le presté atención a la voz de Dios. Entonces mi consejo es, aunque estés deprimido, que nadie te quiera, hay alguien que te ama como nadie te ama en esta tierra. Aunque papá y mamá se olvidaren de ti, Dios nunca se va a olvidar de ti. Dios te va a recoger, Dios va a estar contigo. Entonces escucha la voz de Dios, que es mejor. ¿Cuál es mi consejo? Bueno, no conoces al Señor, pruébalo. Y si te funciona, sigues con Él. Si no te funciona, me llamas, que yo boto la Biblia, dejo de predicar este evangelio y digo que todo lo que he vivido es una mentira. Si no le funciona como a mí, yo estoy seguro de ese Dios que funciona. Y yo le digo a los jóvenes, pruébalo. Si no te funciona, llámame, que quemo la Biblia en público. Entrego mis credenciales, nunca más soy pastor, nunca más me subo a una tarima a predicar, pero yo sé que ese Dios no le va a fallar a nadie. Ahora, sí, tiene que tenerme evidencia cómo te falló Dios. Porque a mí en 19 años no me ha fallado, lo que me ha hecho es hacerme bien. Amén, así es. Bueno, y me gustaría que podamos cerrar con una oración para toda nuestra familia de promesas y que bueno, que podamos seguir bendiciendo cada generación, cada personita que está por ahí acompañándonos y bueno, acompáñanos con una oración. Amén. Bueno, primeramente vamos a darle gracias una vez más a todo el equipo. Gracias a esta gran familia, que de hecho no son un equipo, son una familia. Amén, así es. Que portan promesas de Dios. Amén. Y este proyecto no es de ustedes, este proyecto es de Dios. No sé quién lo inició, que no es tan importante, sino dónde comenzó, que fue en el cielo. Wow, por eso no lo va a detener nadie, en el infierno ni nada va a detener esto, porque todo lo que el cielo comienza, el cielo tiene cuidado de él y cómo termina, eso está escrito en el cielo. Entonces yo no traigo una palabra profética para ustedes, pero sí les digo, sigan adelante y sobre todo sean fiel al Dios que los llamó. Y recuerden que mientras más alto esté el avión, más duro es la caída. Entonces, por más alto que Dios lo lleve, recuerden que Dios lo llevó hasta allí. Y es Dios que los lleva a ustedes. Y quizás ustedes están acá hoy en esta pequeña salita acá y transmitiendo al mundo. El mundo los está escuchando. Y no se vean acá en este pequeño lugar. El mundo, el escenario grande que ustedes tienen es el mundo. Y han cambiado historia. Quizás no han escuchado mensajes o no la han texteado, que Dios me cambió a través de ustedes, pero hay gente que ha recibido milagros y va a seguir recibiendo milagros. Y le aseguro que hay un gran galardón, porque han dejado muchas cosas que hacer por servir al Dios eterno. Entonces, oramos por esta familia y por esa persona que está allí, y de verdad, y mi oración más intensa es para que Dios detenga esa juventud, para que no se lancen de un tercer piso, para que no vayan al veneno, no se quiten la vida. Porque después de la muerte hay un lugar donde la llama nunca se apaga ni el gusano nunca muere. Y es un lugar que toda la eternidad vas a estar allí. Pero si recibes a Jesús, hay un lugar preparado para ti. Ahora sí, oramos. Yo te dije que iba a tener que detenerme. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde hermosa, Dios, y este día maravilloso. Padre, gracias por la oportunidad y el privilegio que me da de estar en este lugar. Creo, entiendo y sé, Señor, que hay un propósito, o ha habido un propósito en todo nuestro viaje de llegar hasta este lugar. En nuestra agenda no estaba estar aquí hoy, ni estar en Barranquilla, Señor, pero usted movió nuestra embarcación, movió nuestra agenda para promulgar la agenda del cielo. Padre, yo bendigo cada persona que está en este lugar, Dios. Padre, mira cada una de sus necesidades, sus problemas, angustias, sus inquietudes. Que ese Dios que acabo de hablar y de citar en este lugar también se le pueda revelar en cada área de sus vidas. Si alguno de ellos está padeciendo de algún quebranto, aún no lo sepa, o alguno de ellos tiene un familiar, Señor, pasando por momentos difíciles, te pido que los sorprendas ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios, no importa lo que a ellos les haga falta, tú eres un Dios que provee, tú eres un Dios que pone y hace donde nadie puede hacer. Te pido, Señor, por las personas también que nos va a ver desde su casa, desde el teléfono, no importa en qué parte geográfica del mundo esté ubicado, que estas palabras, Dios, puedan impactarlo y sobre todo que esta oración llegue hasta ellos. Si alguien está a punto de quitarse la vida hoy, Señor, yo ato y reprendo el ángel de la muerte. Yo reprendo todo espíritu que susurra a sus oídos y declaro que ángeles vienen para servirle. Señor, te pido, Dios, que seas entronado en toda la atmósfera de Barranquilla, todo lo que comprende Colombia, Señor amado. Padre, que tus ángeles puedan ministrar y reprendemos los demonios sanguinarios
entre en los hogares y sobre todo en la juventud. Toma su corazón. Dios eterno, esos profetas, evangelistas, esos ministros del altar que están allí, Señor, que están siendo atormentados por los demonios, libéralos en esta hora. Padre, gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén. Muchísimas gracias por dejarse usar por Dios. Y yo sé que hemos bendecido muchísimos corazones, muchísimas generaciones y familias. Y bueno, muchísimas gracias por venir desde República Dominicana a bendecirnos a cada uno de nosotros. Y bueno, familia Promesa, le damos pues cierre a este espacio que fue de mucha bendición. Y recuerda seguirnos a través de todas nuestras plataformas, por Facebook, por Instagram y por YouTube, como Promesas Podcast Oficial. Así que ya sabes, quédate conectadito y siempre activa las notificaciones para que podamos seguir impartiendo bendición y compartiendo el mensaje del Evangelio. Amén.